tarde de victoria, preciosa familia santa. La plenitud del amor del Padre, Jehová de los ejércitos, los sostiene a salvo, plenamente bendecidos, plenamente llenos de gracia, plenamente llenos de amor, plenamente llenos de unción, del poder de la sangre de Yeshua HaMashiach, que con su poder, con su gracia, con toda su existencia, los llena de salud y sanidad divina, de liberación, de prosperidad, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese sustento del Ruach HaKodesh que los capacita para santificarse, apartarse, cortados y apartados para esta tarde maravillosa, en este inicio de este Shabbat que iniciamos en esta hora. Padre amado de la gloria, Padre amado bendito, Padre amado Jehová, a ti, Señor, te alabo, te bendigo en el nombre de tu Hijo Santo, te doy gracia, gloria y honra. Santificamos este día como tú, Señor, lo has determinado desde un principio, para disfrutar tus dádivas, para disfrutar tus obras, para entrar en tu presencia, santificado en tu palabra, en tu presencia, tú con la herencia perfecta del Ruach HaKodesh, nos das todo conocimiento, nos das toda sabiduría para caminar en todos los propósitos que tienes determinados desde tiempos memoriales, desde el inicio, para estos días, vivirlos conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por eso te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Y Señor amado, Dios Todopoderoso, hemos iniciado este Shabbat en tu presencia, en tu gloria y en tu misericordia bendita. Señor, el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Familia preciosa, familia amada, en esta tarde maravillosa, vamos que comenzamos hoy 11 de julio en el calendario gregoriano, comienza el mes 5 bíblico, el quinto mes bíblico, con todo este manjar que el Padre de la Gloria nos ha regalado para disfrutar y conocer cada vez más su carácter, conocer más su misericordia que nos revela día a día. En este Shabbat vamos a tomar nota de la primera lectura. La primera lectura es del libro de Amós, del capítulo 7, desde el verso 12 al 15, y va a ser leído por Alejandro Roja, precioso Rey Santo. El salmo es el Salmo 85, va desde el verso 9 al 14, y va a ser leído por la preciosa reina Lidei Carolina. Y tenemos la segunda lectura, que es de el libro de Efesios, la carta de Efesios, de Efesios 1, del verso 3 al verso 14, y lo va a leer Diego Andrés, precioso Rey Santo. Y en el Evangelio tenemos al Evangelio de Marcos 6, del verso 7 al verso 13, y va a ser leído por la preciosa Reina Santa María Paola. Luego, Amasías fue a decirle a Amós: sal de aquí, visionario, vete a Judá, gánate allá la vida dándotelas de profeta, pero no profetices más aquí en Betel, que es un santuario real, un templo nacional. Amós le replicó: yo no soy profeta ni uno de los hermanos profetas. Soy cuidador de rebaños y trato los sicómoros. Jehová es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo: ve y habla de parte mía a Israel, mi pueblo. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
habla de paz a sus pueblos y a sus servidores, con tal que en su locura no recaigan. Cerca está su salvación de los que le temen, y habitará su gloria en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. De la tierra está brotando la verdad y del cielo se asoma la justicia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor mismo dará la felicidad y dará sus frutos nuestra tierra. La rectitud andará delante de él, la paz irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él. Así lo quiso y le pareció bien, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacia en el bien amado. En él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo, a la esperanza del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabado su gloria. Amén. Llamó a los 12 y comenzó a enviar los de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan ni morral, ni dinero consigo. Que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Le dijo además: cuando entren en su casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en él
algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí, sacúdense el polvo de las plantas de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Preciosa familia santa, ya habiendo escuchado las lecturas del Evangelio y de las cartas correspondientes al día de hoy, vamos entonces ahora a la ley espiritual del Evangelio de Marcos. Es el capítulo 6, la ley espiritual está en el verso 10 y en el verso 11. Y en Amós estamos en el capítulo 7, verso 15. De Efesios tenemos Efesios 1, el verso es el verso 10. Y en el Salmo tenemos el Salmo 85 y el verso es el verso 9 que tenemos en cada una de estas lecturas. Y si entonces lo leemos de corrido y dice: y les decía, quédense en la primera casa que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Pero Jehová me tomó detrás del rebaño y Jehová me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todos tengan a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Voy a escuchar de qué habla Dios. Sí, Jehová habla de paz para su pueblo y para sus amigos, con tal que a su torpeza no retorne. Es leyéndolas todas de corrido, y ese es ahí vemos lo que toda la ley hermenéutica con el mensaje que nos da diametral de todas estas lecturas. Entonces tenemos el título, a tomar nota del título: la Eclesía es profeta y apóstol para las naciones. Entonces estamos viendo que en estos últimos Shabbat, los últimos 4 Shabbat, el primero teóricamente nos muestra que la fe espera las promesas de Jehová. Entonces se mantiene uno en fe esperando las promesas de Jehová. El segundo Shabbat que vimos en el mes que acaba de terminar, prueba de la fe, la práctica de los discípulos que debían cruzar a la otra orilla, o sea, que es cuando Jesús le dice: vamos a la otra orilla, y tienen que permanecer sin importar la tormenta. El tercer Shabbat, andar en la prerrogativa de la fe, o sea, esperando que el Señor nos muestre para seguir adelante lo que Él ha determinado que hagamos conforme Él lo ha dicho, y esperando esa señal. Y en el cuarto Shabbat que vimos fue fe profetizada para ser profeta. O sea, tengo que tener la fe de que soy enviado y es para una misión como lo debo ser, ¿verdad? Entonces, en esto vamos a ver ahorita cómo un profeta declara los juicios venideros de Jehová, lo que va a hacer. Como vamos viendo ahorita en la lectura, que el profeta Amós va llegando, va mostrando, está sacado desde el reino de Judá y viene a Israel, al reino de Israel, a mostrar lo que el Padre le ha indicado que le muestre a cada uno. Vemos entonces también a Yeshua como equipa y envía a cada uno de sus discípulos, que ahora son apóstoles, para que vayan en una misión. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y vamos a ver al apóstol Pablo que este mensaje que Jehová quiere
que todas las naciones sean una sola, que todas las naciones reciban la salvación. Y ahí vemos cómo eso viene lo engloba todo, como lo dice Génesis. Hoy vamos a ver cómo todo lo está englobando el principio espiritual de toda la lectura de Génesis 12, del verso 2 al verso 2 y 3, que le dice Jehová al padre Abraham, le dice: haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo, todas las familias de la tierra. Entonces, vamos a desmembrar, vamos a ver cómo el Padre de Jehová de los ejércitos, a través con su Espíritu Santo, nos muestra en toda esta hermenéutica cómo es el principio fundamental de toda esta lectura, de que quiere que todos conozcan, de que todos se arrepientan, de que todos hagan techubá, de que todos vengan y formen la familia que Él ha determinado desde un principio cuando le hizo la promesa al padre Abraham. Entonces va a comenzar discerniendo en toda esta tarde de hoy mi amada esposa Marilu con la primera lectura, con Amós, y le va a explicar con detalles y con las citas bíblicas cómo todo va englobado en esta misma lectura, en este mismo propósito que viene desde Génesis 12, del verso 2 al verso 3, en la promesa hecha a Abraham. Luego continúa la preciosa reina Daisy, mi hermana, con la carta a los Efesios, ¿verdad? Que vamos a escuchar cómo Pablo en la carta a los Efesios les va a mostrar que todos somos una misma iglesia, la iglesia es una sola, tanto griegos, judíos, que es una, que no hay diferencia en la presencia de Jehová. Y por último, bueno, voy a estar yo explicando el Evangelio con toda la autoridad y el poder que Yeshua HaMashiach le otorga a cada uno, a que vaya haciendo el propósito por el cual cada uno de nosotros, siguiendo el Mateo 28, 18, haciendo que cada uno sean sus discípulos, conociéndolo a Él, y bueno, me corresponde a mí ya al final. Bendecida noche de victoria, preciosos Reyes Santos, feliz Shabbat Shalom, que están cortados y apartados para dedicar este tiempo a Jehová Dios, agradeciendo todas las maravillas que ha hecho a lo largo de esta semana por nosotros y lo que va a hacer en la siguiente. Vamos a hacer el estudio hermenéutico de la primera lectura, que corresponde a Amós 7, y vamos, antes de hacer eso, a darle una perla a ustedes. Vamos en esta hermenéutica irle indicando cada uno de los componentes de ella. O sea que voy a iniciar es con el diagnóstico. Entonces van obteniendo más datos para que ustedes realicen un informe hermenéutico impecable. Vamos a hablar a propósito del profeta Amós, y es importante conocer las características de este profeta, que inicia su ministerio 750 años antes de la llegada de Yeshua HaMashiach, y que pertenece a los 12 profetas menores hebreos, y es el primer profeta escriba. Fue el primero que exigió a sus discípulos que escribieran o dejaran por escrito sus revelaciones, porque antes todos los recibían eran por tradición oral. Entonces ya aquí se empiezan a escribir libros de lo que el Padre de la Gloria habla a sus hijos los profetas. Amós significa, escuchen esto, el portador o el que lleva la carga. Entonces es un profeta que tiene una misión pesada, una misión que representa una carga para él. Amós, su desarrollo, su entorno donde él se desenvuelve y labora, es en un ambiente agropecuario, porque al mismo tiempo que él criaba ovejas, cultivaba la tierra. Entonces en el sitio donde él vive, que es Tecoa, es una ciudad que está al sureste de Belén, de Jerusalén. Es una zona completamente agrícola, un pueblo apartado que no tiene mucha renombrancia en la Biblia,
porque no tiene sitios o viabilidad de penetración, o sea, es un pueblo aislado. Allí es donde el profeta Amós se desenvuelve en lo cotidiano. Pudiéramos decir, cónchale, como este profeta se crió allí en un ambiente agrícola y pecuario, probablemente no tenga estudio, pero no es así. El profeta Amós es un profeta entendido en las escrituras, en la ley y los profetas. Y es que él tenía una familia que por su labor tenía los recursos suficientes pues para que él realizara estudios. Entonces ya allí vamos viendo cómo es la visión de este profeta. Entonces Amós es movido desde Tecoa hasta Betel, porque el Padre Jehová así lo determina, que haga un viaje con un propósito. Y fíjense una cosa, Amós no tiene carro, no tiene un vehículo último modelo que lo lleva, y sin embargo se desplaza por la orden de Jehová aproximadamente unos 172 kilómetros desde el sitio de Tecoa hasta Betel. O sea que él no se limitó en la distancia. Si Jehová envía, yo voy con el propósito pesado que me ha dado para enviar. ¿Y por qué es el contexto bajo el cual el Padre Jehová mueve al profeta Amós? Y es que tenemos que ubicarnos. Él pertenece o él vive en Israel, en Judá, que es el reino de Judá, que está al sur. Y el Padre de la Gloria le está diciendo que se traslade al reino de Israel del norte. ¿Por qué lo hace? En ese momento en Israel del norte está gobernando Jeroboam II, y es un tiempo propicio en donde Israel del norte resurge, es un tiempo de mucha riqueza en ese territorio. ¿Y por qué están tan opulentos en Israel del norte? Porque todos los pueblos que les atacaban y que eran sus enemigos, como era el pueblo de Asiria, los egipcios, y ellos estaban en ese momento atravesando sus propios conflictos internos, sus propias guerras, por lo que no salían a dar problemas al territorio de Israel del norte. Y de esto se vale Jeroboam para salir entonces él a conquistar los territorios que había perdido sus antepasados, y empieza a ganar territorio y empieza a ganar riquezas. Es un tiempo en que resurge Israel del norte, pero solamente en el plano material, no así en el plano espiritual. Entonces es tanta la opulencia que hay en este momento en que Jeroboam está gobernando, que se crea la nobleza de Israel del norte. Entonces comienzan a comportarse de acuerdo a los ingresos que manejaban y no de acuerdo a la ley que el Padre de la Gloria había determinado en su palabra. Entonces es una época dorada de Israel del norte, pero ellos empiezan a entablar un gobierno nicolaíta en donde esclavizan a su hermano, y no fue lo que determinó el Padre Jehová en la palabra. Por lo tanto, están yendo fragantemente en contra de los designios de Jehová establecidos en Levítico 25 del 39 al 43, por leer una parte de los designios de Jehová, que dice: si tu prójimo se hace tu deudor y se vende a ti, no le impondrás trabajo de esclavo, estará contigo como jornalero o como huésped y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. Entonces saldrá de tu casa con sus hijos y volverá a su familia, recobrando la propiedad de sus padres. Porque todos son mis siervos, que yo saqué de la tierra de Egipto, y no deben ser vendidos como se vende un esclavo. Así que no te pondrás duro con tu hermano, sino que temerás a Jehová tu Dios. Entonces aquí tanto el poder moral como el poder religioso se manejaba a través de los ingresos que tuviesen las personas. Salía en libertad o tenía un veredicto favorable a aquel que tenía riqueza, y las limosnas, los diezmos y las ofrendas que eran aceptadas eran aquellas ofrendas, limosnas y diezmos que eran suntuosos. El que llevaba lo poquito era desechado, o sea que no tenía la capacidad económica para participar de los cultos religiosos que se hacían allí en el reino de Israel del norte. El libro de Amós tiene una división especial que es bueno que la tengan allí, que está dividida en 3 secciones fundamentales. La primera de ellas va del verso 1 al 2,
y allí esta sección está dirigida a las naciones vecinas, en donde el profeta Amós les acusa de ser violentos, de ser injustos, de ser unos que incurren en falta contra el pueblo de Israel del norte. Pero deja ver que el pueblo de Israel se deja influenciar por estos países o estas áreas vecinas, y entonces llegan a paganizarse. Desde ese punto de vista ya no se mantienen en la ley establecida por Jehová Dios, y poco a poco se van olvidando de qué es lo que agrada al corazón de Jehová. Y ahí lo vemos en Deuteronomio capítulo 8, versos 19 al 20, que dice: pero si olvidas a Jehová y sigues a otros dioses, si le das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio, del mismo modo que Jehová destruyó las naciones que le cerraban el camino, así también perecerán ustedes si desobedecen a Jehová su Dios. Entonces en esta parte es la acusación del profeta por dejarse transculturizar por los países vecinos. La segunda sección comprende los capítulos del 3 al 6 y está dirigido a Israel y a sus líderes, en donde el profeta les dice: hey, recapaciten, vuelvan a Jehová, arrepiéntanse, hagan techubá, o sea, pidan perdón por sus pecados, no lo vuelvan a hacer, pero vuelvan a la senda de Jehová obedeciendo lo que ha establecido en el Pentateuco. Vuelvan a la ley. Entonces él está ya haciendo un llamado de atención de que hey, es hora de que ustedes vuelvan al principio, al origen, a los límites antiguos. Y allí vemos cómo el profeta está haciendo lo justo que dice Jehová en su palabra en Deuteronomio 15, versos del 10 al 11, en donde dice: debes darle siempre a los pobres, porque ellos estaban haciendo un gobierno de opresión, y debes con esto mantener y abrir tus manos a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. No hagas como hacen tus vecinos. Luego, la tercera parte, tenemos los versos del 7 al 9, y allí es donde ellos les está diciendo: ya no se arrepintieron, no escucharon la advertencia que les di, no han vuelto a hacer techubá al origen de lo que el Padre de la Gloria ha determinado en su palabra. Ahora Él empieza a revelar las visiones que está teniendo de lo que va a venir a ocurrir al pueblo de Israel del norte por su corazón de piedra, por no volver a la advertencia que está dando el profeta Amós. Entonces les está diciendo: ustedes se están perdiendo porque ni se arrepintieron ni escucharon lo que yo vine a darle de parte de Jehová. Ahora lo que les viene, y empieza a dar sus visiones, el venidero juicio que es bien duro y certero del Padre de Jehová para Israel del norte. Entonces es un juicio dirigido básicamente a la hipocresía religiosa, porque decían adorar a Jehová Dios y lo que estaban era paganizado con todos los dioses que habían aceptado de los pueblos vecinos, y porque ignoran la justicia, son unos que se han convertido en unos impíos, no se mueven de acuerdo a la justicia y la moral de Jehová Dios. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es juicio y lo que es justicia. La justicia es la ley, es lo establecido como norma por Jehová Dios, y el juicio es la manera en la cual yo la pongo por obra, es la vida de lo que es la justicia, es la vida de la ley, porque entonces ahora cobra sentido, porque no está escrita solo en un papel, sino que se pone de manifiesto. Seguido de esto, ¿verdad? Tenemos entonces que el profeta Amós está en una comisión apostólica. Apostólica, ¿por qué? Porque es uno que ha sido llamado por Dios y es enviado a cumplir un propósito. Es ese el camino que tiene en este sentido el profeta Amós y por el cual se traslada. Entonces es llamado el profeta de la justicia. ¿Por qué? Porque primero juzga a las naciones vecinas y extranjeras por su corrupción. Segundo, hace un llamado de atención al pueblo
propio de Israel para que haga Techubá, para que vuelva, se arrepiente y regrese a Jehová. Y tercero, anuncia el juicio que ha de venir por su corazón de piedra y por no haberse convertido. Entonces allí el profeta Amós nos recuerda cómo lo dice segunda de Pedro, verso 21, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que a los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Es lo que está haciendo el profeta Amós. No lo hace porque él quiere, sino que es un apostolado, fue un enviado por Jehová Dios. Entonces Amós profetiza que por su rebeldía, por ser un pueblo extraviado, por ser un pueblo que se ha apartado de Jehová, va a tener un sitio por un pueblo extranjero. Y este pueblo que los va a sitiar es el reino asirio. Y Amós lo está profetizando nada más y nada menos 40 años de que estos hechos ocurran. O sea, ya la sentencia quedó dada. Ahora lo que viene es la espera para ejecutar la acción de Jehová, que tuvo misericordia en enviar a Amós a la conversión de ellos. Entonces Amós les dice en su profecía, vendrán plagas, van a venir como langostas y por todos lados les van a atacar y van a devastar todas sus tierras. Y eso lo van a buscar en Amós 7, verso 1. Luego les dice, va a venir un fuego abrasador que va a secar sus manantiales y va a devastar todos sus pastizales. Y eso lo van a buscar en Amós 7:4. Y después les dice, finalmente va a venir la destrucción de la familia de Jeroboam, va a ser aniquilada porque es la cabeza y el extravío de la cabeza lleva al extravío de toda la nación. Y eso está en Amós 7:9. De aquí en adelante, ahora vamos a darle otra perla. Vamos a hablar del pronóstico. Y tenemos que, él les está hablando del día del juicio. Y le está diciendo además de que va a ser un juicio violento. Que van a estar ellos como la fruta madura, que ya en el árbol está lista para ser cegada, para ser devastada. Y aquí la profecía está en Amós 8 y dice, va a haber una distinción en el que permaneció fiel y aquel que fue un adúltero. El Padre de la Gloria va a devastar al que fue un adúltero. Ese es el que va a ir al exilio. Ese es el que va a pagar la consecuencia de sus extravíos por no hacer techubá. Entonces, en los últimos versos, y aquí viene la infinita misericordia del Padre de la Gloria que quiere que todos sus hijos se salven, vemos en los últimos versos del capítulo 9 de Amós cómo el Padre de la Gloria establece una promesa que da aliento al pueblo de Israel del norte, que está sufriendo sus consecuencias, pero les da allí como una luz al final del túnel, porque así de misericordioso es Jehová Dios. Y dice, va a surgir una esperanza, no van a permanecer siempre devastados y dispersos entre las naciones. Va a llegar el día, es una promesa que establece Jehová Dios, en donde ustedes van a ser otra vez llamados a ser parte del gran Israel, de una sola nación. Y esa promesa la está dando en el capítulo 9 del verso 9 en adelante. Y ahí está hablando de los tiempos de la parucía y más allá todavía del tiempo milenial y del tiempo definitivo, donde todo el pueblo de Dios, elegido de Dios, va a ser reorganizado. Entonces ahí vemos que va a haber un tiempo de restitución, pero primero tienen que ser acrisolado, aleccionado por vivir una vida disoluta apartada de Jehová Dios. Y si leemos aquí en este capítulo 9, a partir del verso 9, dice, pues ahora estoy dando órdenes para que se sacuda Israel entre todas las naciones como se limpia el tigro en el granero, sin que se pierda un solo grano. En cambio, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que andan diciendo no depende de ti que se acerque la desgracia y caiga sobre nosotros. Entonces ahí está haciendo distinción de que van a haber los salvos y van a haber los que no van a tener esa salvación. En el verso 11 ya señala, aquel día repararé la choza de David medio caída, taparé sus grietas y levantaré su ruina, la volveré a edificar tal como estaba antiguamente.
Entonces serán dueños de lo que queda de Edom y de todas las naciones vecinas sobre las cuales era invocado mi nombre. Jehová es quien lo dice y quien lo hará. En el verso 14 dice, entonces traeré de vuelta a los exiliados de mi pueblo Israel. Volverán a construir sus ciudades de ruina y morarán en ella. Plantarán sus viñas y beberán su vino. Cultivarán sus huertos y podrán comer sus frutos. Yo los plantaré en su tierra para que nunca más sean extirpados y arrancados del suelo que ahora yo les di, dice Jehová tu Dios. Entonces es una promesa de que así como el Padre de la Gloria hace un juicio, también promete para los que son fieles una restauración. Ahora, ¿cuándo se apertura la misericordia sobre Israel del norte? La noticia es que se apertura como lo va a explicar Osvaldo en el Evangelio, cuando Yeshua HaMashiach envía a profetizar y a dar la palabra de conversión a sus discípulos, que en ese momento cuando son enviados pasan a ser apóstoles. Allí se apertura esta restauración de Israel del norte, porque los que estaban lejos ahora van a estar cerca. Y es que ya había sido profetizado por Ezequiel en el Ezequiel 37, versos del 21 al 22, que dice, y les dirás de parte de Jehová, sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron, los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país, en la mostalla de Israel. Un único rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados de dos reinos. Cuando vemos que la profecía se cumple en varios profetas, es porque Jehová es cíclico y a cada pueblo les va renovando la alianza, el pacto, para que no vivan en desesperanza, sino en las promesas de Jehová Dios. Así como el mundo hoy está pata para arriba, nosotros tenemos las promesas de Jehová Dios, que vivimos en pacto con Él. La otra perla, aquí tenemos el control del pronóstico, en donde nos está diciendo que la devastación que profetizó Amós se cumplió. Y Israel del norte fue realmente disuelta, disgregada, quedó completamente devastada, se disgregó entre las naciones vecinas, huyendo del asedio de todos los enemigos. Entonces se ha cumplido hasta el renuevo de la gran misericordia de Jehová Dios, y ellos constantemente lo traen a memoria, igual como lo debemos hacer nosotros. Y es que en Lamentaciones 4:16 dice, el rostro de Jehová los dispersó, ya no vuelve a mirarlo, no respetaron a los sacerdotes, ni tuvieron piedad de los profetas. Entonces en este tiempo se están lamentando que efectivamente la profecía de Amós se cumplió y que no hay Israel del norte, que han sido llamados, que han sido convocados, y se sigue levantando la línea profética para que así ocurra hasta que venga el tiempo de la restauración definitiva. Cuando vamos a Juan 12, versos 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Yeshua HaMashiach, sino que el Padre al enviarme me ha mandado, lo debo decir y lo que debo hacer. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Entonces, en la restitución del pueblo de Israel, Yeshua HaMashiach también habló, van a ser devastados. Ocurrió otra vez en el año 70 la devastación del templo, y siguen todavía recibiendo profecía y siguen todavía sin ponerlas por obra, sin hacer techuvá. Entonces, el llamado que hoy tenemos como lección a través del profeta Amós es que si nos están dando palabra de conocimiento de Jehová, revelación de Jehová, es para ponerla por obra. De manera que no seamos disueltos,
que nuestra genética no desaparezca, sino que permanezca con el propósito de seguir llevando la palabra de Jehová, Dios, porque Dios es un Dios cíclico que constantemente está trayendo a memoria la alianza, el pacto, para que muchos sean los salvados. Pero va a depender de quien recibe el mensaje, si realmente le es de gozo y lo ejecuta, o como está en pecado, el profeta le es odioso y más bien rechaza el mensaje de reconciliación. Entonces, preciosos hijos amados, el Padre de la Gloria a lo largo de toda la historia de la salvación ha levantado una línea profética para llamarte. Y el tiempo que vivimos ahorita es de llamado. Tenemos que allí en el profeta Amós, cuando leemos el verso hermenéutico del día de hoy, que es el verso 15, que dice: Jehová es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo, ve y habla de parte mía a Israel mi pueblo. Ese es el verso hermenéutico. Y ahí está hablando otra vez, hey, yo no vine aquí a decirle las cosas que están haciendo mal porque yo quiero, sino que Jehová me sacó de donde yo estaba haciendo mi labor de pastoreo y de cultivo para venirles a hablar las verdades a ustedes. Entonces yo soy un portavoz que tengo un mensaje que dar y ustedes simplemente no lo han querido recibir. Entonces es un enviado a advertir a Israel del norte de que vuelva al origen, que siga allí la línea que el Padre está estableciendo de hacer techubá. El apóstol siempre va a recibir rechazo y el apóstol Amós lo tuvo. Fíjense que Amasías, que es el que lo recibe como autoridad religiosa local, tiene un doble discurso. Al rey Jeroboam le manda a decir, este es un intruso que viene a atentar contra tu reino. Y a Amós se le acerca como un amigo, entre comillas, o sea, como alguien que le está dando el consejo para que salga bien parado y le dice, vete a profetizar en tu tierra, aquí no te queremos. Entonces es que vas a ser rechazado el mensaje del apóstol, el mensaje profético que lleva aquel que es enviado de parte de Jehová. Y no nos debemos angustiar por eso, porque yo pregunto, ¿entonces el profeta Amós perdió su tiempo? No, él obedeció a su autoridad legal, Jehová Dios, y hizo todo lo que Jehová Dios le dio por hacer. El problema está en los otros que no obedecieron. Así como estamos nosotros llevando la palabra de vida y tienen ustedes tareas asignadas, yo puedo decir porque ustedes no la hagan que yo he fracasado como profeta. No, yo hago lo que me envía mi Padre Jehová a hacer, pero depende de la receptividad de aquel que recibe el mensaje, si lo ejecuta o no lo ejecuta. Y ahí le estoy trayendo a memoria que la palabra es un eterno presente, que no habló Amós en el pasado. Siempre ha habido una línea profética que se levanta a favor de Jehová Dios. Cuando leemos en Marcos 16, verso 15 y 16, que nos dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Preciosa familia santa, de parte de Jehová Dios, así como el profeta Amós, nosotros estamos aquí dando la palabra que edifica, que salva, y aunque el mundo esté convulsionado y las amenazas del mundo sean muchos, ya nosotros tenemos a uno que venció al mundo, y por eso sabemos que nuestra victoria es la fe y es la emuná, la fidelidad a la palabra de Jehová que creemos y por la cual vivimos, en contra de toda doctrina que quiera cambiar la veracidad de la santa doctrina, que es una sola, la palabra de Jehová Dios. Bendecida noche de victoria, preciosos Reyes Santos, y que esta enseñanza del día de hoy sea de gran beneficio para ustedes y que les sirva para preparar su informe hermenéutico impecable. Bendiciones. Bendecida tarde, preciosos santos, apartados en este Shabbat. Ahora a continuación la explicación de la lectura de Efesios, la segunda lectura de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 14. Y vamos a comenzar seguidamente con el diagnóstico
de esta lectura. Para esta lectura tenemos como diagnóstico que aquí estamos narrando en Efesios, en Hechos, capítulo 19, cuando Pablo llega a Efesios. Y esta ciudad de Efesios es una ciudad que es la capital de una provincia romana en Asia. Esta Efesios es una ciudad donde hay mucho epicentro para dioses griegos y romanos y donde está el templo de Artemisa. Por lo tanto, es una capital que tiene muchas culturas. Hay muchas culturas de otros países que no son los que corresponden al territorio de Israel. Entonces, en este sentido, Pablo le escribe a Efesios y en Hechos 19 podemos ver cómo Pablo, lo podemos leer todo el capítulo, pero vamos a tomar algunos específicos donde se narra todo lo que es la misión apostólica de Pablo. En el versículo específicamente Hechos 9:4 vemos que la predicación de Pablo fue exclusivamente para la conversión. Él buscaba la conversión porque este epicentro de dioses, de idolatría a otros dioses, convergía muchas religiones en ese sitio, en Efesios. Entonces, en Hechos 19:4, Pablo dice lo siguiente: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Pablo se consigue 12 discípulos, a los cuales les habla de la palabra de Jehová. Les dice que se conviertan, que se arrepientan, ellos se convierten, ellos se arrepienten y lo siguen a él. Luego Pablo establece en la sinagoga todos los días enseñanza de la palabra de Jehová. Últimamente ya cuando está todos los días predicando, entonces lo quieren sacar de allí, porque aquel que es enviado, aquel que habla la palabra de Jehová, no es de buena a primera, cae bien en donde llega. Cuando llegó a la sinagoga que diariamente predicaba, allí lo estaban recibiendo, pero cuando vieron que su predicación estaba en contra de mucho de lo que ellos hacían y que tenían que abandonar, entonces empezaron la persecución contra Pablo. Luego Pablo se va con los discípulos a una escuela de un tal Tirano y allí empieza 2 años más a enseñar la palabra. En total Pablo dura en Efesios 3 años en una predicación de llamar al pagano al arrepentimiento y diciéndole al judío que también tiene que trabajar en función de volver al camino del Señor. En este sentido, el ministerio apostólico de Pablo fue con prodigios, con milagros, con maravillas. Para eso podemos leer hasta el capítulo 20, donde habla de Pablo en la situación de lo que es la provincia de Efesios. Luego Pablo establece ya una iglesia ya establecida y regresa, y después, 10 años más tarde, lo vemos aquí en Hechos 28, cuando él escribe desde la cárcel esta carta a Efesios. Entonces, cuando Pablo se dirige a ellos, está hablando esta carta y aquí comienza con el primer capítulo. Es bueno mencionar que esta carta la llevó Tíquico y eso lo vemos en Efesios 6 del 21 al 22. La carta de Efesios ya lo estudiamos, ahí tenemos en el sitio web todo el libro de Efesios, ya lo hemos estudiado, y este capítulo 1 vimos que Pablo está en todo el libro, lo divide en 2 partes, lo que es el querigma y lo que es el didaqué. En el querigma comprende los capítulos del 1 al 3, le estoy hablando del diagnóstico, todavía no me he comenzado en sí con el estudio del capítulo 1 de hoy. El Efesios se puede dividir en 2 partes, les dije, el querigma y el didaqué. En el querigma, Pablo habla exclusivamente sobre la proclamación de la palabra, sobre el mensaje de salvación para todas las naciones. Es para todas las razas de la tierra la salvación. Y eso es lo que Pablo habla en el capítulo del 1 al 3. Luego, en el didaqué, que es la segunda parte,
que es del capítulo 4 al 6, entonces Pablo enseña la doctrina, la instrucción que viene en base a la obediencia. Y aquí Pablo testimonia y dice, si tú fuiste transformado por la buena nueva, entonces da testimonio tú a nivel personal, da testimonio en la comunidad donde estás, da testimonio en la ciudad donde estás, da testimonio en tu familia. Pablo dice de adentro hacia afuera. Si tú recibiste el mensaje de salvación, hiciste este chubá y volviste al camino del Señor, ahora vives en la cultura del reino. Por lo tanto, debes alegrarte de ese testimonio y ser testigo para que otros también se conviertan y sepan que al Dios que le servimos es un Dios de pacto, es un Dios perfecto, es un Dios bueno. Y eso es lo que se refiere al didaqué, a la enseñanza de acuerdo a la obediencia a la palabra de Jehová. Entonces ahí sí vamos a entrar con lo del capítulo 1 del día de hoy, que es la carta que estamos viendo de Efesios. Y estamos aquí, algo muy importante que nos muestra en esta primera parte del capítulo 1, es un poema al estilo judío, donde se alaba a Jehová Padre por su proceso o por su plan de redención para el pueblo. Es el plan de redención de la salvación para todas las razas. Y esto empieza con una alabanza al Creador. Y podemos ver que en el versículo 1 dice, el versículo 3 dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Entonces ahí nos vamos a Génesis, que es el origen de estas bendiciones. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y aquí en Génesis el Señor nos dice, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, te haré famoso, tu nombre y servirás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan, que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Entonces el pueblo ya es bendecido, ya somos bendecidos al salir del mundo de la carne del demonio y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Jehová. Entonces vemos que el tema fundamental de lo que plantea en este capítulo 1 a través de esta bendición es, primero, en Abraham iban a ser bendecidas toda la ración, todas las naciones, todas las razas, todo lo que había en el mundo conocido. Y segundo, que el Padre determinó desde la eternidad elegir y bendecir al pueblo de paz. Este era el pueblo por el cual el Señor iba, si obedecían su palabra, a mantenerse de acuerdo a las bendiciones que les había dado el Padre. Entonces, ¿qué conseguimos? Ya estamos viendo en la primera lectura que Amós es enviado a un pueblo donde había mucha transculturización. Recuerden que Israel del Norte había sido exiliado, todo el pueblo había sido exiliado a Asiria y habían colocado colonias de grupos griegos y se habían unido con mujeres de la cultura judía y entonces era un mezclaje y perdieron su identidad. Pero aquí en esta carta de Efesios, en el versículo 4, Pablo les dice, pero Él antes de la creación del mundo nos eligió para que por amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Ahí tenemos la identidad. Luego nos dice en el versículo 5, Él nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Ahí nos está dando el propósito. Y luego dice, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Amós viene a esta mezcla de linaje. Luego viene Yeshua Hamashia abriendo la misericordia a este mismo pueblo, a este pueblo de Israel, las 10 tribus perdidas que habían perdido su identidad por mezclarse. Luego envía a los apóstoles
que es el evangelio de hoy, a trabajar con ellos para que se conviertan. Y Pablo le está hablando a esa misma gente aquí, donde hay diversidad de cultura, donde hay linajes diferentes y mezclados, y le dice, la salvación es para todos. Entonces aquí viene el versículo hermenéutico de Efesios, que es ¿cuál? El versículo 10. ¿Qué nos dice el versículo 10? Que se realizaría en Cristo en plenitud de los tiempos, que el universo, lo celeste y lo terrestre alcanzarán su unidad en Cristo. Se lo voy a leer como dice aquí. Cualquier persona puede ser adoptada en la familia del reino. No solo se trata de judíos o de gentiles, se trata de todos aquellos que se casen con el proyecto de Yeshua HaMashiach, hagan conversión, se transformen y dejen de hacer lo que hacían en el mundo, la carne y el demonio, para vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Jehová. Entonces, Yeshua une la Jerusalén celestial con la Jerusalén terrenal. Hay una unión donde lo físico y lo espiritual se unen en uno solo, quien es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach abre todas las puertas del cielo y de la tierra para ser una sola familia. Recuerden que como novia de Yeshua HaMashiach pasamos a ser hijos de Jehová. Entonces Jehová nos adopta como hijos muy amados para vivir en su bendición. Continuando, entonces, ¿qué significa reunir? Él los unió a una cabeza. Reunir en griego es anakefalio, palabra compuesta de ana más kefalio, otra vez, más cabeza. Dice, volver a unir todas las partes del cuerpo de la cabeza. Término en Israel para reagrupar a un ejército vencido, sujetándolo a otra cabeza. Entonces ya no le vas a pertenecer al mundo, a Satanás. Ahora tu cabeza soy yo. Ahora tu cabeza soy yo, Yeshua HaMashiach. Y todo el cuerpo, que son todas las naciones, van a hacer lo que dice la cabeza. Y esta cabeza es Yeshua HaMashiach, y el que nos ha hecho hijos, el Padre Jehová, a través de Yeshua HaMashiach, nos ha adoptado y nos va a dar los privilegios, las bendiciones que tiene Yeshua HaMashiach. Porque nosotros somos un pueblo bendecido, pero Yeshua HaMashiach. Entonces, ahí podemos entender cómo cobra vida el versículo 13, que dice, por él también ustedes, le dice Pablo a los paganos, por él también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyeron en él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Entonces, son los beneficios de la unión con la cabeza. Al estar el cuerpo disgregado, entonces el enemigo, Satanás, viene y hace desastre. Pero al estar todo el cuerpo unido a la cabeza, que es Yeshua HaMashiach, entonces tenemos dirección, tenemos identidad, tenemos propósito, y ya eso lo hemos estudiado anteriormente. Entonces, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. En Yeshua podemos hacer mucho, pero sin él no podemos hacer nada. Si lo dice Juan 15:5, cuando habla de la vid. Y después también nos dice que nosotros somos, todo lo que es del Padre es del Hijo. Lo vemos en el Hijo pródigo, cuando el Hijo mayor le dice, Padre, ¿por qué le diste a él todo? No, pero si todo lo que yo tengo es tuyo. Así nos dice Jehová, todo lo que yo tengo es tuyo, pero tú tienes que estar unido, hacerte chubá para tener y recibir esos beneficios. Eso es el diagnóstico. Ahora vamos a estudiar el pronóstico, y en este sentido tenemos todas las partes de la hermenéutica para hacer una hermenéutica perfecta de acuerdo a lo que nos ha dado Jehová para este Shabbat. En el pronóstico tenemos, primero, la intención del capítulo 1 de Efesios es describir la infinita bondad de Jehová, que aguarda, está esperando para bendecir a todos aquellos que vengan, de donde vengan. No hay una procedencia específica, no, eso es para el pueblo de Israel. Judá, Benjamín, Israel es el pueblo de la tribu del norte.
es para todos los pueblos que acepten la palabra de Jehová. Está abierto el compás para todas las razas de la tierra. Por eso aquí en Efesios Pablo dice, no dividan la iglesia. No es que yo soy de uno, yo soy de otro, yo soy judío, yo soy bautista, yo soy evangélico, yo soy católico. No dividan la iglesia. La cabeza es Cristo. Y el que sigue a Cristo es hijo de Jehová y recibe las bendiciones, los privilegios y los beneficios que nos ha dado Jehová. Entonces la intención es esa, saber que todos pertenecemos a Jehová y que Jehová tiene este tiempo esperando en su misericordia, en su bondad para darnos toda esa bendición. Segundo, todo aquel que hace techubá entonces pasa a recibir todos los beneficios del reino. Ya ahora no vive en pecado, ahora vive en santidad. Por eso todos los que vivimos de acuerdo a la cultura del reino tenemos que guiarnos por el manual de vida, por el logos y por el rema que nos ha dado Jehová para vivir una vida fructífera, para vivir una vida santificada. Tercero, en el pronóstico, el anuncio de todo profeta es el mismo. Lo vimos en Amós, cuando está predicando a Israel del norte. Lo vimos en Yeshua HaMashiach como profeta enviado. Lo vemos en los apóstoles y lo estamos viendo ahora. Ahora nuestra fe se fundamenta en los apóstoles, porque ellos fueron los que trajeron el mensaje. Por eso cumplimos Mateo 28 del 18 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y es el mensaje del profeta. Siempre el mensaje del profeta es el mismo. Otro punto, en el pronóstico, la intencionalidad del mensaje. Ya vimos que es el mismo, la intención es el mismo. Y les digo esto, la conversión asegura la salvación del juicio venidero. Repito, la conversión asegura la salvación del juicio venidero. Y Juan nos los expresa en Juan 5, lo podemos ver. Juan 5 en su versículo 24 nos dice Yeshua, les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Preciosos, toda la palabra nos habla del plan de salvación de Jehová, de cómo Él hizo este plan para todos nosotros, para que nosotros viviéramos de acuerdo a su palabra. Pero si decimos toda la cita, ahí las tenemos en la palabra de Jehová para reforzarla, porque vivimos de acuerdo a la palabra. El otro punto del pronóstico es que estamos en el tiempo de la gracia. Así como estuvo en Amós, así como estuvo en el tiempo intertestamentario y ahora lo tenemos ahora en este tiempo, vivimos de esa fe fundamentada por los profetas. Y podemos ver también en Juan 17, más adelante, Juan 17, como Yeshua cuando hace la oración al pueblo santo dice, conságralos en la verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo, por ello me consagro, para que queden consagrados con la verdad. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Entonces ya a través de los apóstoles se ha fundamentado la fe de la eclesía y por eso todos formamos parte del mismo cuerpo cuya cabeza es Yeshua HaMashiach. Y tenemos esta cita también de Romanos 10 del 11 al 17. Dice lo siguiente, así lo afirma la Escritura, quien cree en Él no quedará confundido. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, porque es el mismo el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Todo el que invoque el nombre de Yeshua se salvará. Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo irán si nadie les anuncia? ¿Cómo anunciarán si no los envían? Como está escrito, qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buenas noticias.
solo que no todos responden a la buena noticia. Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? La fe nace de la predicación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Si aquí hay algo, es palabra. Si aquí hay algo, es verdad. Si lo que le anunciamos es un mensaje falso, entonces no hay palabra de Jehová. Pero todo lo que estamos anunciando es palabra de Jehová. Por eso el profeta proclama la palabra de Jehová, pero antes de proclamarla la vive dentro de su corazón para llevarla a otro. Y ese es el mensaje que Jehová nos ha llamado en este pronóstico. Continuamos con el control del pronóstico. Entonces tenemos en el control, ¿qué vemos aquí de todo este plan de salvación que ha hecho Jehová para que todos aquellos que crean en Yeshua HaMashiach reciban la salvación, se arrepientan y dejen su vida de pecado? Que Jehová es amor, que Jehová es amor, es misericordia, y que Él ha hecho todo este plan porque Él quiere que todos sus hijos se salven. Y pueden decir, bueno, esta palabra ya yo la he escuchado muchas veces. Vemos en Juan 16, lo han escuchado, ¿verdad? Aquí tenemos a Juan 3:16. Juan 3:16, que es el mensaje que siempre se repite porque Jehová es amor. Y dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para quien crea en Él no muera sino tenga vida eterna. Pero continúa, 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en el Hijo no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Entonces, en Él es que tenemos bendición, en Él es que tenemos salvación, y en Él, te digo, despierta, conviértete, cree en la palabra de Jehová. Todavía no ha llegado el juicio, todavía estamos en el tiempo de la misericordia de Jehová. Todavía estás a tiempo de decir, yo y mi casa servimos a Jehová, porque es una decisión que tomamos para vivir de acuerdo a su santidad. El segundo, este mensaje en cuanto al control del pronóstico, ya vemos que no ha variado, que es el mismo y que se mantiene, porque Jehová no miente, porque Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y vemos en Santiago 1:17 que Él no tiene sombra de variación. Jehová no tiene sombra de variación, y que Jehová quiere que todos se salven. Lo podemos ver en primera de Timoteo 2:4. Depende de ti. La decisión es voluntaria. Que tú decidas qué quieres recibir. Si estar en el cielo y tener y ser parte de esa familia de Jehová, o ir al infierno. Es una palabra de bendición que te da Jehová Dios a través de Efesios. Te está diciendo Pablo, conviértete. No importa de dónde vengas, todas las naciones de la tierra son bendecidas y viven bajo el privilegio de vivir en el gobierno de Jehová. Ese es el mensaje, preciosos reyes, para todos y cada uno de esta lectura de Efesios del día de hoy, que es de bendición, que es de santificación, y por eso decimos que le servimos a Jehová, que adoramos a Jehová, que obedecemos a Jehová, porque ya no vivimos en la cultura del mundo, de la carne y el demonio, sino en la cultura del reino, para hacer lo que Jehová dice de acuerdo a su palabra, porque estamos consagrados a Él. Son bendecidos, son prosperados, y que este mensaje de conversión, de salvación, sea para ustedes y para toda su familia, para que siempre apliquen la palabra de Jehová en su vida. Bendecida la tarde en victoria, preciosos santos en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y continuamos entonces en esta noche de Shabbat maravilloso ahora con el Evangelio, ¿verdad? Y en el Evangelio vamos a ir viendo de una vez el diagnóstico de lo que está sucediendo con Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach recorría las aldeas
de alrededor, enseñando precisamente después de ser rechazado en Nazaret. Una vez que fue rechazado, él empieza a moverse a las aldeas vecinas, al reino de Israel del norte, a cumplir a lo que vino, como lo vemos vamos a leer Marcos 6, capítulo 4, dice, Jesús les decía, a un profeta solo lo desprecia en su patria, entre sus parientes y entre sus casas. Entonces, es como decir que el profeta es rechazado sino solamente en su territorio, en su casa, en su propia tribu, o sea, donde se ha criado. Ahí es donde es rechazado el profeta. Entonces reconocemos que Yeshua no solamente había sido rechazado en su casa, ¿verdad?, por su pariente, sino que en Nazaret, sino que gozaba de una mala fama también en Judea y en Nazaret. Ahora Yeshua está declarando que la mayor influencia de su ministerio va a ser de impacto misericordiosamente es realmente en el reino del norte. Se va a mover de su casa. Ahora su casa va a estar instalada en Cafarnaúm, donde ahí va a comenzar entonces con su ministerio. Vamos a ver Mateo 4:14. Mateo capítulo 4, verso 14, dice así: así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, territorio de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de paganos. Entonces, ahí se está yendo Yeshua a predicar que 750 años antes Amós había estado en esa tierra y había profetizado, había hablado, fue rechazado, y ahora Yeshua HaMashiach le toca ir a ese territorio a predicar, a llevar la buena nueva, porque es para todos. Donde es rechazado, bueno, fue rechazado. Y él hizo lo que tenía que hacer, lo que le decía a su padre. Por lo declarado en este versículo, comprendemos que había llegado el tiempo de expandir a la región donde no iba a ser rechazado, por lo menos abiertamente, pues, porque ahí lo estaban esperando, porque ya él había sido anunciado. Por eso es que en todos esos lados lo van esperando, lo identifican, hijo de David, en la promesa, Señor, tú eres el que tiene palabra de vida eterna, porque ya ellos lo habían entonces esperado de años antes de que llegara la salvación, porque saben que es para todos, es sin distinción. Por eso cuando comencé a hablarle, le dije lo que engloba todo es el mensaje central, es de Génesis 12, del capítulo 2, del verso 2 al verso 3, para todas las naciones, para que sean benditos todas las naciones. Entonces, Yeshua HaMashiach ahora va a extender su reino afuera, va a enviar a sus discípulos, a sus discípulos, ahora van como apóstoles, ¿verdad? Los va a equipar, los va a enviar con autoridad, le va diciendo de qué manera, pero con todo lo que Él les ha mostrado, con todo lo que Él les ha enseñado. Recordemos de dónde viene todas estas 4 semanas, cómo lo han visto, cómo imparte autoridad, cómo imparte la enseñanza, los ha capacitado para de esa misma manera ellos van a hacer lo que Yeshua HaMashiach les ha enseñado. Pero tienen que saber que están a kilómetros de donde está el maestro, están solos, están con la unción del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para entonces empezar estos discípulos a hacer, ahora como apóstol, a hacer lo mismo que Yeshua HaMashiach les había enseñado desde un principio, y que iban entonces, esto era como su pasantía, porque una vez que el maestro Yeshua partiera al cielo, ellos son los que iban a quedar entonces como testigo. Por eso es que el apóstol es el testigo, el que recibe el testigo, y para hacer lo mismo que
su maestro ya le había enseñado. Vamos entonces, ya que vemos de dónde está el diagnóstico de qué es lo que hace Yeshua, qué es lo que les muestra, qué es lo que está haciendo, vamos a ver el pronóstico. Las instrucciones de Yeshua HaMashiach a los recién nombrados apóstoles para la extensión del reino de las naciones. ¿Qué es lo que primero? Entonces, lo primero que Yeshua los llama de 2 en 2 y los envía. Sabemos que donde hay 2 o más en medio de ellos, yo estoy presente. Está su Santo Espíritu. Dice la Escritura que se requiere de 2 testigos para que un testimonio fuese verdadero. Y ellos eran testigos y testimonios. Llevaban los 2 testigos. Llevaban como los 2 testigos del novio, ¿verdad? Ellos son los testigos del novio. Como Moisés, que es la ley, la palabra. Y Elías, que representa a los profetas. O sea, va el lobo y va el rema. Van los 2. Por eso es que en la actualidad se supone que los misioneros van de 2 en 2. Porque de esa misma manera los ha enviado, desde un principio los ha enviado el Señor. Y ese es el ejemplo a seguir. Cuando se va a predicar un matrimonio, de esa misma manera, el hombre, el varón va leyendo, ¿verdad? Y la esposa, como es el que de 2, va en la oración, acompañando, o sea, la esposa va predicando, hablando, y el esposo va leyendo las citas bíblicas, como ella es la Eserkeneto, y él va leyendo y ella lo va acompañando en todo momento. Por eso que tiene que ser de 2 en 2. Y vemos como lo dice Eclesiastés, capítulo 4, del verso 9 al 12. Dice así, Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejor 2 juntos que uno solo. Tendrá buena paga su fatiga. Si uno cae, lo levanta su compañero. Pobre del solo si cae, no tiene quien lo levante. Más aún, si se acuestan juntos, se calientan. Uno solo, ¿cómo se calentará? Si a uno solo lo dominan, 2 justos resistirán. La cuerda triple no se romperá fácilmente. Llevar el mensaje de 2 en 2 establece una comunión fraterna, o sea, siempre va a haber una ayuda entre el uno y el otro. Si uno se cae, el otro lo fortalece. Si uno se cansa, el otro le da ánimo. Por eso es que en todo momento en las escrituras vemos que debe ser de 2 en 2, o sea, como una mayoría absoluta, no como lo dice el mundo, que es por mayoría simple. O sea, si son 4, bueno, con 3 que voten, ya con eso. No, si son 4 van de 2 en 2, o sea, es absoluto como lo dice el reino y no como lo dice el mundo. Y vemos como en todo momento, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos que los ejemplos que siempre se enviaron, por lo menos Pablo, Pedro y Juan, ¿verdad? Pablo y Bernabé, Pablo y Sila, Bernabé y Marcos, siempre fueron enviados de 2 en 2 a todas las misiones, porque primero se le consultaba al Espíritu Santo y decía quiénes eran. Nunca iba uno solo, siempre iban de 2 en 2 en todas las misiones. Los creyentes tienen la tarea pendiente de ejercer el trabajo conjunto bajo la unidad que propicia el Ruach HaKodesh. No podemos pensar que yo como creyente voy a hacer algo yo solo porque yo lo determino así. No, yo sé que es conforme lo determina la Escritura y tengo que tener la convicción que lo que el Padre de la Gloria me lo ha mostrado, me lo ha revelado a través de su Santo Espíritu con el Ruach HaKodesh, y vamos entonces haciendo lo que el Padre nos ha determinado. Otro punto muy importante aquí que vemos en el pronóstico, que los envía y les dio autoridad a cada uno de sus discípulos cuando van a la misión de apostolado. Vemos que en la Escritura toda autoridad, absolutamente toda autoridad,
es puesta por el Creador, por Jehová. Es el que otorga toda autoridad. Y ellos en su ministerio, andando como discípulos con Yeshua, habían visto como Yeshua tenía toda autoridad en todo momento. Vamos, entonces, vemos como el Padre de lo alto, hasta en todos los detalles, Él es el que pone en todos los ministerios, Él es el que da la autoridad, Él es el que asigna la autoridad. Vemos como en los maridos, sobre las esposas, vamos por aquí, buscamos Efesios 5:22. Efesios 5:22. Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor. Vemos que entonces toda autoridad la es puesta por Jehová. Lo estamos leyendo de la Escritura, cómo la pone exactamente. Los gobernantes ¿por quién son puestos? Sobre el pueblo, por Jehová. Vamos y entonces leamos como dice Romanos 13:1. Vamos a Romanos 13:1. Romanos 13:1. Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, porque toda autoridad procede de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. Tenemos claro que toda autoridad es puesta por Jehová, pero cada autoridad manda y pone sus decretos, sus órdenes establecidos en cada función. Por lo menos el alcalde pone cuánto cuesta los impuestos porque tienes un negocio. Hay que estar claro, y de eso mismo, aprovecho en este momento, vamos a tener una información de las autoridades puestas por Jehová, hasta dónde abarca cada una de ellos, y no es que pueden influenciar en mi vida personal, incluso lo que debo de comer. No, porque bueno, como ya les digo, eso lo vamos a ver más adelante en otra. Vamos a tener la oportunidad de tener una formación referente a esto, pero no es el tema de hoy. La autoridad de padres, maestros sobre la eclesía, también lo pone Jehová. Vemos como en Romanos 13:7 dice: den a cada uno lo debido, al que se debe impuesto, al que se debe contribución, al que se debe respeto, y el honor, al honor, a la honra. Entonces estamos viendo cómo toda autoridad la va colocando Jehová. Sobre los padres, vamos a Deuteronomio 5:6. Deuteronomio 5:6. 16. Honra a tu padre y a tu madre, como te mandó el Señor. Así prolongarás la vida y te irá bien en la tierra que el Señor, tu Dios, Jehová, te va a dar. Entonces estamos viendo que también el Padre de lo alto da toda autoridad. Y todos ellos andan con Yeshua, y Yeshua les ha mostrado claramente que toda autoridad la da Jehová, viene de Jehová. Sobre los empleados también toda autoridad es puesta por Jehová. Y ahí vamos entonces otra vez al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 5. Aquí dice: esclavos, obedezcan a sus amos corporales, escrupulosa y sinceramente, como si sirvieran a Cristo. Entonces estamos viendo que, miren, podré ser superintendente de una empresa, pero por arriba tengo uno que es el que pone la orden y debo de obedecerlo. Podré tener todo el currículo que tenga, pero sé que ese cargo que yo tengo le debo una obediencia al que está por arriba. Por eso dice aquí esclavo, porque debo de obedecer al que tengo por arriba.
Entonces, hasta este punto del Evangelio de Marcos se encuentra enfatizado la autoridad. En todo momento han visto ellos cómo Yeshua tiene toda autoridad como discípulo. O sea, él le está dando la autoridad, pero ellos están formados. Vamos a ver cómo en Marcos capítulo 1, verso 22. Marcos capítulo 1, verso 22. Dice, la gente se asombraba de su autoridad. Porque la gente se asombraba de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. ¿Está hablando de quién? De Yeshua. Y cuando Yeshua andaba, no andaba solo, andaba con sus discípulos. O sea, que veían cómo era el tener la autoridad que les estaba otorgando en este versículo a Yeshua. Tiene autoridad Yeshua para perdonar pecados. Vamos a Marcos 2, del verso 10 al 12. Marcos capítulo 2, del verso 10 al 12. Dice, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban diciendo, nunca vimos cosas semejantes. Entonces, vemos cómo también tiene autoridad sobre todo para perdonar pecados. Yeshua HaMashiach tiene autoridad también sobre la naturaleza. Cuando manda a callar el mar, cuando está la tempestad, lo vimos de la semana pasada, ¿verdad? Cuando tiene hace 2 semanas que tiene toda esa autoridad. Y dice aquí mismo lo tenemos, lo leeremos por aquí, en Marcos 4, del 39 al 41, dice, él se levantó, increpó al viento y ordenó al lago, calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Llenos de temor se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? De tal manera que antes de que los 12 fueran enviados, ¿verdad? Yeshua les había mostrado todo el poder y toda la autoridad que él tenía. O sea, que el maestro les estaba otorgando todo lo que él tenía. No va ninguno por su cuenta, no va ninguno porque lo quiso. El apóstol no va porque le nace, porque un día se paró, dijo yo siento que debo ir ahí porque es lo que a mí me parece. No, está enviado, capacitado, ungido para que lo haga, para que lo lleve. Muchas veces no quiere, pero es llevado. Así lo acabamos de leer cuando le dicen al profeta Amós, mira, ¿quién te ve? Mira, yo estaba con mi vaca, yo estaba sembrando mi conuco. A mí me enviaron con esta autoridad a hacer esto y es lo que tengo que hacer porque soy temeroso de Jehová y él me lo está diciendo no por el bien mío, es por el bien de ustedes. Por eso los estoy llevando. Entonces, ahí vemos a un Yeshua que les está dando legítima autoridad para que vayan a ser sus discípulos, para que vayan a llevar el Evangelio, para que vayan a llevar la buena nueva. Mateo 10:40. Mateo 10:40. Le dice, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe el que me envió. O sea, los envía capacitados porque el Padre se lo dijo, lo toma y lo da. Yeshua no ha dado nada que él no tenga. No ha dado nada que no tenga. Hay una pregunta, ¿en qué consiste evangelizar?
consiste en hacer un llamado a toda la humanidad a reconocer la autoridad de Yeshua HaMashiach en su vida. Por esta causa, cuando nos envían a evangelizar, tenemos que estar preparados, capacitados para saber que vamos a ser rechazados. ¿Cómo fue rechazado Amós? ¿Cómo fue rechazado Yeshua? Y que la misión hay que hacerla como la hace como lo dice Pablo, seguir insistiendo que todo sea. Tenemos que saber que es que una vez que vamos a hacer el trabajo de Yeshua, vamos a recibir el mismo trato que él recibió, y que donde lo recibe, bueno, ahí nos quedamos, ahí lo entregamos, ahí lo formamos, ahí llevamos la buena nueva que el Padre de la Gloria nos ha enviado. Juan 15:18 dice: si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí, dice Yeshua. O sea, que va a ser así. Tenemos que estar con la certeza del sustento del Ruach HaKodesh, con esa predisposición buena, una predisposición buena. Si cuando uno ve que es rechazado, dice, exactamente, entonces estoy haciendo lo que me envió el maestro, no lo estoy haciendo porque a mí me parece o porque yo creo que puede ser así. Les dicen, no lleven nada por el camino. El paso número 3 dice, no lleven nada para el camino. Los apóstoles deben viajar ligero para que les rinda el camino. Solamente dice un bastón. No deben llevar muda de ropa, no deben de llevar nada, porque ellos tienen que confiar que la providencia, que es Jehová, los va a asistir en todo momento. En todo momento. En la cultura del Medio Oriente, cuando se recibía un mensajero, a un mensajero, a un viajero, entonces se acostumbraba a darle alojamiento, a darle comida y a darle vestidura a aquel que llegaba ahí. Por eso Yeshua les está hablando que el que los reciba le va a dar todo eso. Ahí se quedan, porque ahí lo están esperando. Ahí están esperando la promesa de Amós. Ahí están esperando la palabra de vida eterna. Ahí están esperando lo que el Padre tiene determinado para todas las razas de la tierra. Vemos como en Hebreos capítulo 13, verso 12. Capítulo 13, verso 2. Dice, no olviden la hospitalidad, por la cual algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y ahí vemos, ahí está haciendo el reconocimiento cuando vino Abraham, cuando recibió los ángeles, que vino, y cómo fue ese hospedaje que le dio Abraham. ¿Cómo fue? Cuando le damos esa enseñanza, eso fue un saco de harina y un poco de pan, y mandó a matar un cabrito, mandó a matar un carnero, mandó a matar un becerro para recibir a los enviados que mandaba del Señor. Y de ahí viene ese fundamento. Por eso que Yeshua es la palabra viviente. Le está diciendo, es así, porque de esta manera es que tiene que ser, es a la manera de Jehová. Entonces, una pregunta, ¿cuál es el principal tema que se predica en el Evangelio del Reino? El arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Hacer techubá, que es el mismo mensaje que dio el profeta Amós, es el mismo mensaje que está dando Yeshua, que hagan techubá, que vuelvan al camino, porque es muy, muy, muy importante el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el cielo no entra nada corrupto, porque en el cielo no hay ambigüedad. O sea, es dejar la vida pasada, no solamente dejarla, sino volver al camino a lo que ha determinado el Padre de la Gloria, para que todos y cada uno se salven. Eso que su inmensa misericordia, Él
lo que Él determina, es lo que Él anhela que cada uno de sus hijos cumpla. Vemos como lo dice Mateo 4:7. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Sin renunciar al mal camino, no podemos entrar al buen camino. Por eso suena como un trabalengua, ¿no? Pero es así. Sin renunciar al mal camino, no puedo entrar al nuevo camino, al buen camino. Por eso es que desde un principio la predicación de los apóstoles a partir del libro de los Hechos la llaman la cesta del camino, porque ellos los llaman a ir al camino, la verdad y la vida, para que todos se salven, porque un pecador no puede entrar al reino de Jehová, porque Jehová él mismo no permite ser deshonrado. Así como el joven rico en el Evangelio de Lucas 15:21, que le dice, el joven rico le dice: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. El pecado coloca a uno en una posición de deuda, de deber. Por eso es que uno viene arrepentido y inclina, se arrepiente, se arrepiente y se humilla ante el Padre y deja esa esclavitud, porque el pecado te esclaviza. No puedes vivir sin cometerlo. O sea, ¿qué pasa? Que no tienes la conciencia de que es un pecado y la palabra te dice: hey, lo que estás haciendo está malo. Por eso es que es palabra sin contaminar, por eso es que es la predicación del reino, porque es una palabra limpia para que entiendas que con lo que estás haciendo puedes quedar por fuera, podemos quedar por fuera, y ciertamente en su inmenso amor y su misericordia, no, Señor, perdón, gracias por lo que me lo has revelado, y seguimos adelante. Entonces, el llamado a la conversión es urgente, porque nadie sabe ni el tiempo ni la hora, nadie sabe en qué momento viene el juicio. Amós fue y predicó y lo dijo, y pasaron los años y vino y desapareció el reino de Israel por completo, y él estaba en el reino de Judá, y vino porque el Señor le dijo, y vino a traer la buena nueva, para que no se queden afuera, para que queden adentro. Marcos 6, capítulo 11 nos dice: si no los reciben en el lugar y a la gente, si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. O sea, si yo voy y te lo digo, yo no te puedo decir, bueno, mira, tú tienes al libre albedrío, si tú ves si lo haces o no lo haces. No, yo te digo, lo que estás haciendo está mal hecho. Si sigues en ese camino, el único que habló de un infierno fue Yeshua. Y él lo viene a decir no para meternos miedo, sino en su inmenso amor, para que ninguno se pierda, sino para que todos se salven. Entonces yo te digo, mira, lo que estás haciendo no se debe hacer, porque eso no es del reino. De esa manera no se trata a tu esposo, de esa manera no se trata a tus hijos, de esa manera no se trata a tu trabajo, de esa manera no se honra, de esa manera no se diezma, de esa manera no se ofrenda, de esa manera no se hace limosna, de esa manera es de la manera que dice el Evangelio. Y no es porque, pero muchas veces pasa como nos está diciendo Yeshua: vas a ser rechazado. Si me rechaza, ahí sí te puedo decir yo, no me importa, me sacudo el polvo de los pies y ya eso es tu problema, eso no es mi problema. Yo hice como dice Amós, yo hice como dice Yeshua, debo hacerlo conforme lo digo, en el sustento y en su conocimiento, para que lo conozcas, para que te salve, para que no te pierdas, para que esa promesa que hizo desde un principio Abraham al padre de la fe, que le dice: en tu simiente serán benditas todas las razas de la tierra, en él sean bendecidos, que no se pierda ninguno. Y un día decidí creerle, bueno, y aquí seguimos en esto. Ahora, la pregunta es, que si yo voy y te evangelizo, que si yo voy y vamos y evangelizamos y llevamos la nueva del reino y no se convierten y no le paran, ¿yo fui el que fracasé? Yo no fracasé, bajo ninguna manera. El fracasado, déjame decirte que mira,
eres tú, yo no. Yo hice lo que tenía. Yo no me, ¿por qué? Porque yo hice lo que el Señor Jehová me mandó. ¿En cuántas casas de estas no recibieron a los discípulos? Hubo un inmenso. Donde lo recibieron, conocieron entonces, vieron que había entonces sanación, liberación, prosperidad, los ciegos veían, los mudos hablaban, toda esa serie. ¿Y eso qué es? Eso es una manifestación de lo que hay en el cielo, que se hace en la tierra, que es lo que se va a vivir en el reino definitivo, en el reino milenial. Porque en el mundo, Yeshua dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, pero después en el reino definitivo y en el reino milenial vive y reina Yeshua, vive y reina Jehová. Aquí, mientras esté, es porque Él necesita, porque aquí es donde yo voy a entrar de mi comportamiento, de mi creencia, de mi emuná, de mi fe, que yo tenga la palabra, es que yo voy a entrar, de lo que Él me ha revelado. Y es lo que viene aquí mostrándole su anhelo. Por eso es que Él insiste. Por eso es que entonces, es todo aquello, y esto que le acabo de decir, vamos a leer Hebreos 6.5. Hebreos 6.5 dice, y saborearon la buena palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero. O sea, experimenté la sanción, experimenté la liberación, experimenté la prosperidad. En el cielo no hay ni debilidad, ni pobreza, ni flaqueza, ni nada de eso. Entonces, por eso es que experimenté, o sea, como un abreboca de lo que voy a tener. Es eso lo que Él. Por eso es que no hay nadie más bueno que Dios. No hay nadie más bueno que Jehová. Mateo 28, el lema de mosquetero de Jehová, del 19 al 20 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mando, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Sabiendo que lo que dice lo cumple. Entonces vamos viendo como en este pronóstico nos va mostrando Yeshua cuál es el propósito de enviarnos a cada uno adelante a llevar a ser igualito. Que no nos acepten, no hay problema. Que no nos crean, no hay problema. Lo que debemos hacer es estar en todo momento viviendo en fe, en emuná, porque Él lo dijo en las promesas, y lo que nos toca de hacer, que sean sus discípulos, que lo conozcan, tenemos que hacerlo, no parar en todo momento, ir llevando adelante todo lo que Él nos ha mostrado. Ahora, en el control del pronóstico, vamos a buscar una cita que nos lo muestra todo. Vámonos a Deuteronomio 30, verso 5. Vamos a que Deuteronomio por aquí está. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30 se resume la enseñanza de esta tarde. Verso 15. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. 19. Hoy tomo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la muerte y la bendición y la maldición. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia. Ahí se resume en el control de pronóstico el mensaje de Yeshua HaMashiach. Te vengo pero ¿qué vida? ¿Qué vida me está mostrando? La vida del reino milenial, la que te muestra el profeta, para que tú y toda tu descendencia no se pierdan, sino que vivan de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así es el amor, así es el anhelo de Yeshua HaMashiach. Josué 24:15. Lo tengo en la entrada de mi casa. Josué 24:15 dice:
Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor Jehová. Por eso que si estás en un discipulado, por eso que si estás aquí, yo siempre te voy a decir, hey, lo estás haciendo mal. Estoy obligado a decirte, no es el camino que estás tomando, estás errando. Yo y mi familia lo dijimos, creo y estoy totalmente convencido de que si estás en el discipulado, estás en el discipulado para ser un apóstol, tienes que saber que no hay opción B. Es vivir conforme lo determina la palabra de Jehová, para estar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque lo repito, y me recuerdo que yo cuando hablaba con un obispo que estaba anteriormente aquí en la diócesis de Juan María, él decía, no podemos predicar del infierno, entonces yo tengo que negar a Jesús. Jesús era el único que decía, hey, el infierno existe y yo anhelo que ninguno se vaya para allá. Yo vine para que todos tengan vida y vida en abundancia, para que todos se salven. Y así como dice Yeshua, como dice Josué, yo y mi familia decidimos servir al Señor. Y si tú estás en el discipulado, yo te lo tengo que decir, que tienes que volver a la senda, volver al camino, porque no te puedes perder. A la final, Jehová anhela que todos se salven. Entregó a su Hijo para que ninguno se pierda y que quiere que todos, cada uno, vengan y formen su reino. Yeshua HaMashiach salió de su comodidad, salió de su casa a predicar a todas las naciones para que todas las naciones tuvieran el mensaje y se cumpliera el propósito de su Padre. Preciosa familia santa, plenamente bendecidos, llenos de gracia, llenos de amor, de unción, en el nombre que está sobre todo nombre, que toda esta enseñanza, que toda esta predicación que le hemos traído hoy en esta hermenéutica le sirva para poner por obra, no para tenerlo ahí grabado, para escribir y que qué tal me quedó, para poner por obra y que cada uno de ustedes también conformen ese reino que el Padre de la Gloria ha pagado un alto precio con su mejor moneda, con su mejor cordero, que no fue ni con oro ni con plata, fue con sangre del justo, que no cometió pecado alguno, para que todos compartan la vida eterna con ellos. Amén, amén y amén. Amén. Y en esta tarde maravillosa de Shabbat, oramos esta tarde por todos y cada uno de los fieles que han venido trayendo sus gavillas a cada una de las fiestas de este año del Padre de la Gloria. Amado Padre Santo, amado Padre de la Gloria, amado Padre Jehová, grande es tu presencia, grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad. Por eso en esta tarde maravillosa te alabo, te bendigo, te doy gracia, gloria y honra en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Padre amado, santo, Padre amado, glorioso, te doy la gracia, la gloria y la honra por la vida y el sustento de cada uno de estos hijos amados que han venido alegres trayendo las gavillas a tu presencia, que han venido, Señor, a traer todas y cada una de sus ofrendas, que han venido contentos, Señor, trayendo de todo lo que tienen para tu presencia, para agradar tu corazón, sabiendo que tú eres el que le das la vida, tú eres el que los mantienes y los sostiene. Amado Padre glorioso, amado Padre celestial, ahí mira en cada uno de su corazón, sosteniéndolos en todo momento con las maravillas de la boca, como nos muestra el libro de Hebreo, que nos muestra tus maravillas, sanación, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, desde la producción de sus huesos ósea hasta su linda y dócil piel de cada uno de ellos. Padre amado de la gloria, sanos desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, prósperos en sus cuerpos, en sus almas, en sus espíritus, llenos de paz que sobrepasa todo el entendimiento, liberación de toda esclavitud. Padre amado, tú conoces sus corazones, tú conoces sus anhelos, tú conoces, Señor, todo y cada uno de sus pensamientos. Sosténlos, manténlos y libéralos, prospéralos conforme el beneplácito de tu amor conquistado por tu Hijo amado Yeshua HaMashiach en la cruz. Padre amado, mira su ofrenda, tú mira sus todos y cada uno de sus corazones. Tú tienes poder, tú tienes honor,
sea la alabanza eternamente por el fiel cumplimiento de todas tus promesas. Padre amado, Padre de la gloria, toda esta oración, todo este clamor te lo hemos elevado a tu presencia. En el nombre de tu Hijo Santo, Yeshua HaMashiach, quien vive y reina eternamente. Amén, amén y amén. Bendecida tarde, preciosos reyes. Ahora, a continuación, en este momento, voy a saludar a cada uno de los participantes que hicieron en la semana pasada sus comentarios de la formación de los jóvenes, que entregaron todo su corazón a cada uno de ustedes que han venido a su presencia para conocer el corazón del Padre. Esa predicación que ellos han hecho, igual que Amós, igual que Yeshua, igual que los discípulos en esta semana, lo que les enseña el Padre, lo que les revela el Santo Espíritu, Dios se lo muestra sabiendo que ahí está el camino, la verdad y la vida para estar en el reino milenial y el reino definitivo gozando de vida eterna. Especialmente un saludo para Diana Gómez en esta noche maravillosa, a Génesis Leal, a José Antonio Rodríguez, a Stephanie Rodríguez, tan distantes uno del otro, Fanny Romero, Antonio Gómez y Simón Gómez, que se comunicaron en esta semana pasada, y queremos darle la gracia a Jehová, darle la gloria a Jehová, darle la honra a Jehová, darle la alabanza y la adoración por sus vidas, darle en todo momento la honra a Jehová por sus vidas. Y le pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre de la gloria, que todos estos hijos tuyos que se han santificado, se han apartado para tu uso exclusivo, escuchando, reconociendo que solamente en ti hay vida en abundancia, hay vida plena, hay perdón de pecado, hay sanidad, liberación, santificación en tu palabra. Señor, te pido por ello, llénalos de la virtud de tu gracia, de la virtud de tu gloria, de la virtud de tu honor, en el nombre que está sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación.
siento gozo, yo siento paz, yo siento el